nuevo año, amén. Amén. Ya estamos a 8 de enero 2022, amén. Gloria a Dios, porque de verdad, amados, no sé si usted ya ha dado la connotación que eso obedece, pero muchos tuvieron tantos planes, tantos proyectos que iban a realizar el 1 de enero, el 2 de enero, el 5 de enero, el 7 de enero, pero una inmensa cantidad de ellos no abrió sus ojos para poderlos cumplir. Pero usted y yo, por alguna, abro comillas, extraña razón, seguimos acá de pie. Amén. Entonces, que esa extraña razón quizá muy seguramente sea de que Dios todavía sigue creyendo en que usted y yo podemos alcanzar y cumplir eso llamado propósito. Amén. Quiero llevarlos esta noche a la palabra. Tenemos dos pasajes bíblicos. El primero está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 35 al 41. Marcos capítulo 4 versos 35 al 41, y el segundo está en el mismo libro de Marcos, ahí pegadito, pero en el capítulo 5, los versos 1 al 9, casi la continuación. ¿Bien? Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo he querido colocarle este mensaje el siguiente título: quien te pone el nombre es quien te gobierna. Quien pone el nombre es quien gobierna. Amén. Marcos capítulo 4 versos 35 al 41. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Verso 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Quiero continuar el siguiente verso, el siguiente pasaje bíblico, Marcos capítulo 5 versos 1 al 9. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo,
porque somos muchos. Amén. Lo primero, amado, que yo veo en estos versos, en la primera parte de los versos que vimos en el capítulo 4, es que quien da esa instrucción, quien dice lo que van a hacer a continuación, no es uno de los discípulos. Amén. No es un entendido, no es un navegante. Amén. No es un líder, no es tampoco su pastor, sino es el mismo Jesús en persona, quien le dice a ellos y le da esa instrucción de que se suban a la barca y crucen. Pero hay algo que yo entendía, que yo pude conectar por medio del Espíritu Santo, y es que Jesús dice, la Biblia, si usted vuelve a los versos iniciales que leímos, dice que cuando la noche se acercaba, Él les dijo: subámonos a la barca y vámonos de acá. Palabras más, palabras menos. Vámonos a otro lugar. Amén. Miren lo tremendo. Yo no sé si usted alguna vez ha podido visualizar esto, pero dice que cuando Jesús recién vio que venía la noche, fue que le dijo: subámonos a la barca y vámonos al otro lugar. Amén. Entonces, yo entendí por el Espíritu Santo que hay situaciones, ¿no?, que hay desiertos, que hay tormentas que están muy silenciosas, que parece que todo en tu vida y en la mía está bien, que nada puede salir mal, que todo vamos, como dice el dicho, viento en popa. Amén. Pero que solamente se necesita, solo se requiere que llegue a nuestra vida una instrucción, una palabra de parte de Jesús, y que haya un corazón, que haya un hombre, que haya una mujer que la crea, que la obedezca, que la tome para sí y comience a caminar sobre ella, para que esas tormentas, para que esos desiertos, para que esas situaciones que parecían inexistentes, que no estaban, mi camino no estaba minado de eso, yo no veía por ningún lado, no había ni siquiera una pequeña nube oscura que pudiera, no sé, avisar o prever que venía algo diferente. Pero cuando vino la dirección, la palabra de Dios sobre tu vida, y alguien la creyó, de inmediato, hermano, se levantan, se despiertan una serie de situaciones en nuestra contra. No sé si a usted le ha pasado eso. A mí muchas veces en la vida me ha acontecido eso, que a veces estamos esperando una dirección, una palabra de Dios, y esa palabra llega, esa dirección llega. Pero cuando esa dirección, esa palabra llega a nuestras vidas y empezamos a caminar, la tomamos, decimos: sí, Señor, yo creo. Y por cuanto alguien cree, obedece. Escúcheme, el principio de la obediencia generalmente es eso, es: yo tomo para mí, y después que la tomo, después que la creo, camino sobre ello. Usted no puede caminar sobre lo que no cree. Por eso se hundió Pedro, porque dudó, porque dejó de creer. Amén. Entonces, esas situaciones se despiertan justamente cuando alguien comienza a creer, porque Satanás sabe que cuando un hombre o una mujer comienza a creer, se va tornando poco a poco en un arma en su contra. Amén. Que él necesita detenerlo, que él necesita que abdiquemos, que él necesita que renunciemos, que él necesita que nos detengamos de la manera que sea. Por eso vienen esas circunstancias, por eso vienen esas situaciones, por eso vienen esos dolores, esas aflicciones, esas pérdidas, esos fracasos, esas ofensas. Amén. Para que de alguna manera, ya sea tu fe o tu corazón, sean afectados. Y si tu fe o tu corazón se afecta, nadie podrá caminar en el diseño perfecto de Dios. Escúchame eso es nuevo. Nadie que tenga un corazón dañado ni una fe afectada podrá caminar sobre el diseño perfecto de Dios. Déjeme decirle. Dice la Biblia, amado, que tan pronto Jesús les dio esa instrucción, o sea, dice la Biblia que cuando Jesús vio, de pronto ellos no la vieron venir la noche. Amén. Pero Jesús sí. Porque a mi Señor Jesús nunca nada lo tomó por sorpresa.
Nunca nada lo ha tomado ni lo tomará por sorpresa. Ni aun sus buenas o sus malas decisiones, nuestras malas decisiones, nuestros pecados, nuestras iniquidades, los errores, las caídas, los fracasos, a Él nunca le han tomado ni le tomarán por sorpresa. Pero dice la palabra que tan pronto ellos subieron a esa barca en obediencia y aún así ni siquiera los envió, Él iba con ellos. De inmediato dice la palabra que tan pronto se subieron, llegó la noche. Amén. Llegó la noche sobre ellos. Y yo quiero decirte, amado, esta noche, dentro de varias cosas, que la noche le va a llegar, nos va a llegar a todos. La noche le va a llegar al más santo, al que más ora, al que menos ora. Escúcheme esto, iglesia: al que más lee la Biblia, al que casi no la lee, al que en vez de leer la Biblia se lo pasa viendo Playboy, ¿verdad? O viendo películas pornográficas. Hermano, la noche, la prueba, el desierto, la circunstancia nos va a llegar a todos, estemos conectados o no con el diseño perfecto de Dios. Amén. Entonces, y si a usted hoy día puede decir: pastor, a mí no me ha llegado una noche tan terrible como la que otros hombres u otras mujeres de la palabra han tenido que afrontar. Si a usted no le ha llegado una noche de ese calibre, yo no quiero ser pájaro de mal agüero sobre su vida en esta noche, pero necesito profetizarle de parte de Dios que si no le ha llegado una noche como esas, prepárese, porque viene de camino. Amén. Porque de la noche no se va a escapar nadie. Porque la Biblia dice que tu fe y mi fe necesitan ser probadas. Y la fe se prueba, amado, es en las circunstancias, es en el desierto, es en la escasez, es en la enfermedad, es en la adversidad, es cuando las tempestades, cuando tú comienzas a hacer las cosas, primera vez en tu vida que comienzas a hacer las cosas como dice la palabra de Dios, y se te levanta tremendo gigante. Primera vez que yo comienzo a obedecer. Primera vez que yo me obligo a hacer las cosas como el reino de Dios dice. Y mire este problema, ¿no? Se me enfermó, está a punto de morir, está no sé qué, está a punto de fracasar mi empresa, está, no sé, mi matrimonio, no sé qué tantas situaciones. Amén. Porque así es el sistema del mundo dominado por Satanás. La noche no va a llegar, la prueba no va a llegar. Imposible, dice el Señor. Es que a tu vida y a mi vida no vengan aflicciones, no venga la noche, no vengan las pruebas, no vengan los desiertos, no vengan las tormentas. Imposible. Pero no es lo mismo enfrentar una tormenta, una noche, amado, vacíos. No es lo mismo, o sea, que en compañía de Jesús. Amén. Yo entendía por el Espíritu de Dios que a veces le tememos tanto a las noches. Y no habla la noche como tal de ese tiempo de oscuridad que hay después del día. Yo hablo de esa noche que nos llega a todos también de igual manera. Ese tiempo de prueba. Ese tiempo en el cual aquello que usted ha creído va a ser desafiado. Aquello que usted ha dicho que ha confiado en el Señor va a ser desafiado por el enemigo ferozmente. Para que renuncie. Para que no haya una conexión real entre lo que usted ha confesado y lo que usted ha creído. Porque no todo lo que confesamos es lo que hemos creído. Porque lo que hemos creído, amado, se nota porque usted con sus pasos nunca van en dirección contraria o diferente a donde la palabra de Jesús dijo que deberíamos ir. Esa es la señal de un verdadero creyente. Que sus pasos van en dirección de la voz que le ha llamado. Esto es muy bueno. Muy bueno. Amén. ¿En dirección de quién hemos estado caminando nosotros muchas veces como cristianos? Porque hemos tenido una palabra de Cristo, pero si vemos las huellas que tú has dejado, tus huellas no han ido en dirección de aquel que te llamó, de aquel que te prometió algo, sino las huellas de tus pasos han ido a los bancos, la huella de tus pasos han ido a los grupos, la huella de tus pasos han ido a personas, buscando solución y buscando ayuda en terceros, cuando el único, amado, que tiene verdaderamente control y dominio es aquel que te llamó.
Y si usted y yo caminamos en dirección en la barca de aquel que nos llamó, iglesia, usted caminará seguro. No importa que un ejército acampe en contra tuyo. No importa lo que se pare del gigante que se levante de ti. No importa. Usted no está solo. Pero ¿sabe qué yo entendí, amado? Le tenemos tanto a la noche, le tenemos tanto a la prueba. Pero yo entendía también por el Espíritu de Dios que, y analizando mi vida, que generalmente cuando alguien le tiene temor a la noche, cuando alguien tiene temor a la prueba, cuando alguien tiene temor a la soledad, ¿verdad? Cuando alguien tiene temor a las circunstancias, es casi seguro, amado, porque es alguien que no tiene una verdadera relación e intimidad con Jesucristo ni con el Espíritu Santo de Dios. Por eso y razón tiene de temerle a alguien, enfrentar un desierto, una circunstancia, amado, vacíos y solitarios de Jesús. Porque si Jesús, amado, si es el Espíritu Santo, aquel mismo que tomó a Jesús, escúcheme, es que hay desiertos que llegan a nuestra vida no por causa de desobediencia. Hay tempestades que llegan a nuestra vida no necesariamente porque hemos hecho las cosas en un diseño contrario. Hay tempestades, desiertos, circunstancias, batallas que llegan a nuestra vida por causa, amado, de que Dios ha pensado, ha planeado llevarle a usted y llevarme a mí a otro nuevo nivel, a un nuevo nivel en el cumplimiento de nuestro propósito. Pero nunca que el Espíritu de Dios sea el que te meta a un desierto, amado, usted saldrá fracasado de ahí. No será fácil, pero aquel que te llevó a ese lugar, amado, te sacará en victoria, si no desfalleces. Amén. Entonces, detenemos a las tempestades, a las tormentas, a las situaciones. Y yo comprendía por el Espíritu de Dios que una noche, como lo menciona la Biblia, la noche tiene 12 horas. Desde la eternidad misma, cuando fue creada la tierra, iglesia, la noche tiene un tiempo de duración que jamás ha sido sobrepasado. Escúcheme, iglesia, tiene una hora establecida tu noche, tu tormenta, amado, esa tormenta que quizá pueda estar visitando tu vida o que la visitará. Yo quiero decirte de parte de Dios que tiene también un tiempo de duración, un tiempo en el cual, quiera o no, tiene que retroceder, tiene que terminarse, tiene que darle paso al día, a lo nuevo que Dios tiene para mi vida. Pero ¿qué va a alumbrar ese nuevo día cuando termine la tormenta en muchos de nosotros? Los huesos, los restos, el fracaso, la pérdida. O un hombre o una mujer que no fue fácil resistir, que sufrió mucho en medio de todo eso, pero que pudo entender y jamás olvidó que aquel que le llevó, que aquel Espíritu de Dios nunca pondrá una carga que usted ni yo no seamos capaces de sobrellevar en nuestras vidas. La noche representa la llegada de los desiertos. La noche representa la llegada de las enfermedades, de las aflicciones, de las pérdidas, de los problemas, iglesia. La noche, en medio de la noche parece que no podemos ver incluso hacia dónde vamos, ni siquiera lo que viene en contra de nosotros. Y esa es una de las cosas que más afecta a los cristianos, que más hace que los hombres y las mujeres que tienen y están caminando sobre una palabra de Dios se detengan finalmente. Porque no ven. Pero la fe no es algo que se mueve por lo que vemos. La fe se mueve, amado, realmente por algo que creemos, aunque lo que veamos sea contrario a lo que escuchamos. Amén. Entonces, pero lo que el enemigo busca es eso, que en medio de nuestra prueba usted se detenga, que yo me detenga. Amén. Porque es que no vemos para dónde va este barco. Pero si usted está caminando conforme al diseño de Dios y Dios le dice es allá al frente, así usted vea que las nubes allá al frente se están poniendo peludas, que hay unas olas allá a lo alto que si yo llego allá esto me va a destruir, parece.
Pero si Dios dijo que sea ya, amado, así Dios tenga que partir ese mar en pedazos para que su barco pase seguro, escúcheme esto, amado, esto Dios hará lo que tenga que hacer en su momento. Amén. Lo único que debemos lograr, procurar en medio de estos tiempos de prueba que nos van a llegar o que nos han llegado, es que cuando nos llegue la noche, iglesia, cuando nos alcance esa noche que nos ha alcanzado en otras ocasiones y que nos seguirá alcanzando cada vez que sigamos avanzando, que de aquí en adelante, iglesia, cada vez que nos llegue esa noche, que nos llegue ese tiempo de desierto, de problemas, de circunstancias, de pérdidas, de dolor, de fracaso, no sé qué, amén, quien vaya junto a nosotros, que cuando la noche llegue a tu vida, a quien consiga a tu lado, no sea tu esposo, no sea a tu esposa, no sea a tu amigo, no sea a tu pastor, no sea a tu líder, sino al que consiga muy junto a ti cada vez que venga la noche, sea Jesús. Amén. Escúcheme esto, hermano. Jesús es el que siempre se tiene que encontrar con nosotros cuando la prueba y cuando la circunstancia nos visite, nos alcance. Amén. Entonces, si hay algo que no podemos hacer usted y yo en medio de una prueba, en medio de la llegada de una noche, hermano, es quedarnos estancados, iglesia. Y es una de las grandes circunstancias, de una de las grandes verdades que hay establecida hoy a nivel mundial en las iglesias en el planeta. Y es que hay hombres y mujeres, amados, cristianos, que se estancaron. Porque cuando usted deja de caminar, escúcheme esto, cuando usted lo acabo de escuchar, cuando usted deja en el reino de Dios, esto es muy poderoso, Padre, gracias. Cuando usted deja de caminar al ritmo del reino de Dios, usted es considerado como alguien que se detuvo o que se estancó. Amén. Mire qué tremendo. Lo que menos podemos hacer cuando la tormenta viene, cuando la circunstancia viene, amado, es dejar de hacer lo que como cristiano usted y yo sabemos que debemos que hacer. Pero tristemente eso es lo primero que hacemos. Eso es lo primero que ocurre en los cristianos. Incomprensiblemente. Amén. Que estamos en medio de una crisis y ¿por qué fracasan? ¿Por qué claudican? ¿Por qué se hunde su barco en medio de la tempestad? Porque simplemente cuando llegó la noche, cuando llegó la circunstancia, dejamos de hacer lo que siempre supimos que no podíamos dejar de hacer. Tu noche, hermano, puede estar siendo muy espesa. Tu noche, tu circunstancia, tu desierto puede estar siendo muy doloroso y muy duro quizá. Pero dice el Señor, amado, que si tú le abres, que si nosotros le abrimos su corazón y sinceramente nos volvemos a Él, cuando esta tormenta, cuando este desierto termine, cuando esta noche acabe, escuche mi iglesia, usted y yo saldremos en victoria. Y esa es la gran diferencia. En medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la noche, se negó a dejar de hacer lo que sabía que debía estar haciendo. Que cuando termine, no importa en el lugar, de la forma que usted termine, no importa en qué posición y en qué estado lo tome la bendición. Pero si usted no ha dejado de confiar y de hacer lo que le corresponde en la iglesia, usted y yo saldremos en bendición. Mire, un hombre, Jacob, salió de una prueba, de un desierto, de una noche de no sé cuánto tiempo sobre su vida. Y aunque salió cojo, aunque nunca más volvió a caminar bien, pero usted salió en bendición. No importa que usted pierda un dedo, una mano, que usted pierda una casa, que usted pierda un carro, que usted lo pierda todo, pero que no pierda a Cristo. No importa que usted esté perdiendo lo que esté perdiendo en su vida, pero en medio de la noche usted no se puede dar el gusto. Alguien que se dice ser cristiano
No se puede dar el gusto de en medio de la noche, en medio del desierto, en medio de las circunstancias, dejarse robar la vida de oración, dejarse robar la vida de búsqueda, de intimidad, de ayuno. Porque ese es el soporte, porque esa es nuestra fortaleza. Pero el enemigo va y ataca al hijo, ataca al papá, a la mamá, a la tía, a la empresa, lo que sea. Y eso es suficiente para que ya nos muevan del lugar que nosotros nunca podemos levantarnos. Es que dejé de orar por estar pendiente de mi hijo, como si fuera médico. Como si es que si el espíritu de muerte viniera a visitarlo, usted iba a pelear con el espíritu de muerte y se lo iba a arrebatar. Se lo lleva usted muy bien de paso. Pero por el contrario, si hubiésemos permanecido haciendo lo que nos corresponde, iglesia, ningún arma forjada por el infierno en contra tuya, de tu hogar, de tu familia, prosperará. Amén, amén. De la noche, iglesia, de los desiertos, de las tormentas, esas feroces, no salen todos. Al menos bien librados no. No todos salen. Dice la Biblia que del pueblo de Israel en ese desierto, escúcheme, salieron pocos. Que sus huesos, dice la palabra, quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque dudaron, porque hubo murmuración, porque hubo rebelión. Amén. Cuando Jesús, dice la palabra que leímos, vio que la noche venía sobre ellos, les dijo que subamos, porque él fue con él, subamos a la barca y crucemos, ¿verdad? Es decir, yo entendía eso espiritualmente como de que tenemos que movernos. Escúcheme, cuando la noche, cuando el desierto viene sobre tu vida, usted no puede quedarse pasivo. Usted ni yo ni un cristiano puede quedarse quieto. Jesús le dijo, movámonos, no nos quedemos quietos. Amén. Porque cuando las tinieblas se mueven, sobre tu vida, en mayor nivel aún, usted y yo debemos movernos como cristianos. Escuchen, iglesia. Nunca podemos quedarnos quietos, ni mucho menos retroceder en medio, amado, de toda esa circunstancia, esos desiertos, de la noche. Porque, iglesia, es cuando usted se detiene, es cuando usted deja de hacer, cuando usted pierde el ritmo que Jesús nos está marcando, que nos termina alcanzando la depresión. ¿Por qué hay tanto cristiano, abro comillas, cristiano, ¿no? Deprimido hoy día? Preso de un espíritu de depresión, de doble ánimo, que hoy están aquí arriba y mañana hay que irlos a recoger con un montacarga de esos, porque se han estancado, porque han dejado de hacer lo que les corresponde hacer como hijos. Amén. Como eso. Por eso los alcanzó la depresión, por eso los alcanzó el temor, por eso los alcanzó el miedo y se apoderó de ellos la intimidación. Por eso llegó el fracaso a sus vidas y hasta la muerte. Amén. Eso pasa en todo aquel o en toda aquella que se detiene. No podemos quedarnos parados, iglesia, a ver qué va a pasar. A ver si es que lo que está pasando nos ocurre a nosotros. Amén. Es que el que no se mueve, escuche mi iglesia, el que no se mueve terminará arrollado por las tinieblas. Eso va a pasar. El que no se mueve en medio de la tempestad, en medio de la noche, es porque se ha estancado. Amén. Pero hay personas que, mire, qué extraño, que cuando llega la noche a sus vidas, cuando llega la circunstancia, cuando llega la prueba, el desierto, es cuando erróneamente ahí es que deciden hacer por cosas como dejar de venir a la iglesia. Cuando vino la enfermedad, la circunstancia, escúcheme esto, qué triste, que es que usted sea alguien, hombre o mujer, que trabaja las 365 días del año, usted trabaja. Mejor dicho, nadie, ni su familia, ni esposo o esposa, o padre, o madre, o hijo, no sé, nadie pudo evitar que usted
se quedara un día en su casa descansando. No dejó de trabajar usted ninguno de los días de esos 360, por nada del mundo, ¿verdad? Pero cuando vino la prueba, lo que sí dejó de hacer usted, iglesia, no fue renunciar a su trabajo, dejar su trabajo por buscar al Señor, sino al contrario. Cuando vino la prueba, ahí nos relajamos. Cuando vino la prueba, hermano, en vez de buscar, en vez de quitarle importancia y relevancia a las cosas del mundo y buscar más las de Dios, seguimos en las mismas, o peores, perdiendo el tiempo en las cosas del mundo, en la gente del mundo. Escuchen, iglesia, la gente no necesita su palabra, la gente del mundo no necesita su compañía. La gente del mundo lo que necesita es un hombre y una mujer que primero se haya ocupado de ser lleno de la presencia, de la gracia, de la unción, del poder del Espíritu Santo, para que cuando ese hombre o esa mujer se pare enfrente de él, tenga una dirección y tenga una palabra de parte de Dios para impartir o soltar sobre esa vida. Pero su compañía, vacío de Dios o lleno de demonios, no le sirve a nadie. Y esos son el tipo de cristianos que vemos hoy día, que vamos supuestamente a predicar, a ministrar, a no sé qué, a aconsejar, pero ¿de qué? ¿Con qué autoridad? Si no estamos vacíos, estamos medio tanque para abajo de la presencia de Dios y descendiendo. Hay cristianos hoy día, miren qué triste, que en vez de haber entrado a este 2022 llenos, recargados, amados, de la unción y la, hermano, están buscando, sus tanques están todavía en reserva, ahí, amarillos saltando. Qué terrible, iglesia. Cuando usted se detiene, cuando alguien se detiene, es algo muy riesgoso, muy peligroso. ¿Sabe por qué? Porque todo el que se detiene es un blanco demasiado fácil para Satanás. Satanás lo puede identificar y lo puede buscar y lo puede atacar con muchísima facilidad. Amén. Nos volvemos muy fácil. Y todo aquel que se detiene en medio de la noche, en medio de la circunstancia, iglesia, le va a terminar ocurriendo como le pasó a Job. Pero la diferencia, amado, es que a Job Dios permitió que vivieran esas circunstancias a causa de su obediencia, de su rectitud, de lo temeroso que era de él. Vino una prueba de su fe. Pero la noche y la circunstancia que viene sobre muchos cristianos no es a causa precisamente de su obediencia, ni de su santidad, ni de su búsqueda, ni de su integridad, sino a causa, amado, de su pasividad, de su falta de compromiso, de su estancamiento. Por eso vino la prueba, por eso Satanás lo identificó y lo alcanzó con mayor facilidad. Escúcheme, si el pueblo de Dios, que caminaba con Dios ahí en medio del desierto, en la noche como una inmensa antorcha y en el día como una poderosa nube, escúcheme, vivía en constante movimiento, ¿qué le hace pensar a usted o a mí que podemos darnos el gusto de pararnos en medio de una tormenta o de un desierto? Ay, amado, todo lo que se estanca, todo lo que se detiene, rapidito comienza a oler mal. Todo lo que se estanca se pudre. Déjenme decirle, ¿amén? Entonces, en ese orden de ideas, usted se ha puesto a pensar, amada iglesia, a qué puede estar oliendo un líder, un cristiano, un creyente, que ha dejado de hacer lo que sabe que debe de hacer de forma incesante, tal como ayunar, tal como orar, tal como buscar, tal como obedecer, tal como honrar. ¿Se imagina usted a qué puede estar oliendo un tipo de cristiano de esos? Si todo lo que se detiene se pudre, si todo lo que se detiene huele mal. Por eso muchas veces elevamos ofrendas a Dios y nunca llegarán con aroma agradable, porque usted y yo
y escuche mi iglesia, estamos hediondos. ¿Cuál es el hedor que quizá usted como cristiano o yo tenemos? A desobediencia, a rebelión, a temor, a intimidación. ¿A qué huele usted? Yo conozco, realmente he aprendido a conocer en el Espíritu de Dios a un creyente que de verdad está en movimiento, que está sincronizado, que está caminando a la par, al ritmo de Dios. ¿Sabe por qué? No ni siquiera por lo que está logrando. Porque hay gente que sabe que están haciendo las cosas mal, que no tienen una real vida constante de búsqueda, de intimidad, de oración, de ayuno, de lo que sea. Pero parece que todo les marcha bien, los negocios son prósperos. ¿Me entienden? Y ellos piensan que por ende está bien. Pero yo me doy cuenta realmente cuando un cristiano, un creyente está caminando al ritmo de Dios, no es por lo que está logrando. ¿Sabe por qué es? Es por el tipo de lenguaje con el cual él se expresa, con el cual él habla o ella habla, iglesia. ¿Cómo así, pastor? ¿Verdad? Claro, porque usted nunca va a encontrar a un hombre o una mujer que está conectado realmente y está haciendo lo que le corresponde en el reino de Dios. Nunca usted va a encontrar en él palabras de queja, palabras de desánimo, palabras de murmuración. Amén. ¿Por qué? Porque él sabe que ese tiempo que está pasando es Dios quien lo ha permitido. Y el Dios que lo ha permitido, en un momento, en cualquier momento, en un de repente, también le sacará de ese lugar y lo hará en victoria. Y lo hará para promoverle. Por eso es que usted, si usted escucha, si usted es de esos que se vive quejando, de esos que, ¿cómo está ahí, más o menos? ¿Y cómo? Es porque usted no está caminando al ritmo de Dios. ¿Cuántos en movimiento en este lugar al ritmo de Dios hay? Porque cuando alguien se pone realmente en movimiento, le está diciendo a Satanás, iglesia, que no está dispuesto realmente a seguir siendo mediocre. Cuando alguien se pone en movimiento realmente en la sincronía con el Papá, con el Padre, con el Espíritu Santo de Dios, le está diciendo a Satanás que ya no está dispuesto para seguir siendo un mediocre, ¿verdad? Que ya no está dispuesto de seguir siendo ese o esa falta de compromiso ni de excelencia con las cosas del reino de Dios. Que yo he decidido que si hay algo prioritario en mi vida, no es mi familia, no son mis hijos, no es mi empresa, sino es aquel que se pueda hacer una morada, a preparar una morada donde yo podré eventualmente, escúcheme, estar por la eternidad. Pero estamos más preocupados de honrar demonios, de honrar impíos, de someternos a impíos. Y el problema no es sujetarnos a los impíos. El problema, ¿sabe cuál es? Y es lo más triste que pasa en la iglesia a nivel mundial, porque Dios nos manda a sujetarnos a las autoridades. Pero mire qué tristeza, que hay hombres y mujeres que se llaman ser cristianos, que son supremamente especiales para obedecer las instrucciones de un impío. Pero que las de Dios, que es el que le da vida tras vida a su vida y a su familia, iglesia, las instrucciones de Él son a las que menos les prestamos atención, son las que menos estamos dispuestos a obedecer. El año pasado, amado, antes de 2 o 3 meses antes, como en octubre, como en octubre, el Espíritu de Dios me mostraba que que una noche se acercaba al inicio de este año. Amén. Que un tiempo de noche se acercaba al inicio en el comienzo de esta nueva temporada. Por eso fue que por meses, casi por 3 meses, estuvimos, amados, de diferentes maneras, tratando de llevarlos a que se movieran, a que no siguieran estancados, iglesia. Porque entendíamos, iglesia, que al otro lado, que en el 2022, en esta temporada en la que estamos ya caminando,
Dios tenía una nueva gloria para desatar, para mostrarle a todos sus hijos obedientes. Amén. Pero ¿cuántos a la verdad entendieron eso? Muchos se enojaron porque los empujábamos, ¿verdad? Muchos se enojaron porque los presionábamos. Amén. Y el único mal que les hicimos, la única desgracia, la única maldición que trajimos sobre su vida fue intentar por medio de la palabra de Dios sacudirles, iglesia, para que reaccionaran. Amén. Pero ni así, porque llegamos casi al cambio de la temporada en la misma situación, en la misma condición. Y estamos iniciando un año con un nivel de compromiso y de búsqueda y de agradecimiento porque Dios ha sido tan bueno conmigo que mire la iglesia como está. Amén. Y cada uno de ellos tendrá una excusa, porque eso es lo que el enemigo está llenando. Qué triste que la primera cosa de bendición, la primera cosa que le damos a entender a los aires, a los cielos, es que no fuimos capaces ni siquiera el primer culto del año, ¿verdad? Venir a darle gracias al Señor por el privilegio de habernos dejado adentrarnos en este 2022. Sino que lo primero que tuvimos para darle al Señor fue otra maldita excusa más. ¿Sí o no? Los discípulos estaban remando, iglesia. Estaban en la barca, estaban en movimiento, ajustados a la instrucción que Jesús les había dado. Pero mire, justo cuando ya habían calentado, ¿verdad? Estaban ahí, rema, ¿verdad? Dale. Ahí está, justo cuando estaban lo más de bonito, piola, eso avanzando y que está quietito el mar, eso un remazo y eso avanzó. Está buena la cosa, vamos a llegar en un momentito. Pero dice la palabra que justo cuando iban remando y estaban agarrando el ritmo, por decirlo de alguna manera, se levantó esa terrible tempestad. Amén. Porque es que no hay nada que haga enojar más a Satanás cuando ve a una iglesia o cuando ve a un creyente, a un hijo, una hija, que no solamente se ha conformado con recibir una palabra de Dios, sino que ha empezado a remar y a caminar en pos de cumplir y alcanzar la iglesia. Si hay algo que enoja, si hay algo que descoloca a Satanás, es ver a un hombre o una mujer que escuchó una palabra de Dios y no se quedó quieto, sino que comenzó a cumplir como al pie de la letra lo que Cristo le había dicho. Amén. Por eso es que Satanás siempre intentará detenernos, siempre intentará que nos enfriemos espiritualmente, siempre intentará que nos detengamos en el cumplimiento del propósito de nuestras vidas. Por eso, amado, nada puede apagar el deseo, el anhelo de obedecer por cualquier cosa la instrucción de Dios. Nada. Jesús fue el que les había dicho a sus discípulos que cruzaran. No fue el pastor, no fue el líder, no fue Pedro, fue Jesús. Amén. Entonces, por eso cuando ellos empezaron a ser obedientes a la instrucción, se les levantó la tormenta en su contra, ¿verdad? Entonces, yo preguntaba esto, ¿no? Yo como cuando uno se pregunta cosas, ¿será que la tormenta que se ha levantado, en la que estamos, o en la que estarán otros próximamente, se ha levantado o se levantará o llegará o nos alcanzará por la misma causa que alcanzó a los discípulos de Jesús, es decir, a causa de su obediencia, de estar haciendo algo como Jesús le dijo que lo hiciera, o a causa simplemente de necedad, de más desobediencia, de más falta de compromiso o de más rebelión? ¿Cuál será la causa por la cual usted está o estará en la próxima tormenta? ¿A causa de la obediencia total o a causa de seguir siendo el mismo o la misma cristiana mediocre? Dice la palabra que cuando se subieron a los botes, iglesia, amén, para cruzar al otro lado, Jesús ya les había dado la instrucción. Jesús agarró una mochilita que llevaba, ¿verdad? Y se acostó a dormir. Llegaba a roncar Jesús ahí, plácido. Y el barco se movía en las olas y entraba al agua. Dice la Biblia que, imagínense qué tremendo. Imagínense qué tremendo.
que dice que las olas, el mar metía las olas a la barca y Jesús estaba ahí, adelante, durmiendo. Es decir, que lo mojaban las olas y ni aún así lo despertaban. Él estaba tranquilo, ¿verdad? Él dormía plácidamente. Pero cuando al rato los discípulos veían que empezó como que a ponerse peluda la cosa, ¿verdad? Uy, que ya traqueaba el barco, que las velas parece que se iban a reventar, que una ola tras otra ola, uy, eso, y Pedro había una navegante experiencia, dijo, no hermano, esta tempestad es peligrosísima. Si no nos avispamos, vamos a perecer. ¿Qué vamos a hacer? Llamemos al maestro para decirle por último que nos devolvamos. ¿Sí o no? Hagamos algo. Y dicen que decidieron llamarlo, que decidieron despertarlo, pero a mí me causó, un tremendo impacto a mi espíritu leer la forma como ellos lo despertaron, como ellos lo llamaron en medio de esa situación. Porque Marcos capítulo 4 verso 38, que ya lo leímos, pero le digo Marcos 4, 38, dice que él estaba en la popa durmiendo, ¿verdad? Sobre un cabezal, dice, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿verdad? Maestro. Amén. No tienes cuidado que perecemos. ¿No te das cuenta cómo usted puede estar durmiendo así, maestro, si mire cómo está la cosa de fea? Entonces, mire la palabra que utilizan, maestro. Y yo entendía que siempre un maestro, escúcheme esto, iglesia, siempre un maestro espera, aunque no lo manifieste de labios para afuera, pero sí en el anhelo, un anhelo de su corazón, que sus discípulos, que sus alumnos sigan el ejemplo que él les ha marcado. Amén. Que lo imiten de alguna manera. Entonces, mirando todo esto, yo decía, pero ¿qué puede haber querido Jesús que le imitaran o enseñarles a estos hombres en medio de esta terrible tormenta? ¿Qué quería Jesús enseñarles en medio de esa tormenta a esos discípulos? Porque el maestro siempre buscaba ocasión para enseñar, toda ocasión era para enseñar. Entonces, yo entendía esto, iglesia, que si mi Señor Jesús, el maestro de maestros, escúchenme, mi Señor Jesucristo se había subido a la barca y se había puesto a dormir, amén, se había acostado y estaba descansando plácidamente. Entonces, que si Él lo hizo así, ¿qué era lo que Él esperaba que ellos también hicieran? ¿Entienden? Que siguieran remando, que siguieran preocupados, que siguieran esto. Pues yo entendí por el Espíritu Santo que lo que Jesús quería que ellos hicieran también era lo mismo. Amén. Que aún en medio de esa tormenta ellos descansaron. Que de alguna manera ese barco, yo no sé cómo iba a llegar a la otra orilla, pero si él estaba descansando, él esperaba que ellos hicieran algo similar a lo que él estaba haciendo. Uy, ¿cómo así, pastor? Usted me va a decir que ahora que lo que Jesús esperaba es que nos acostemos a dormir nosotros en medio de esta crisis, cuando usted está diciendo que tenemos que estar en movimiento, que tenemos que estar despiertos, pila. O sea, usted me está diciendo que en medio de la tempestad nos podemos acostar a dormir. Pues hermano, mire, yo lo único que le puedo decir es esto. Si usted o si yo estamos seguros que quien nos dijo que nos subiéramos al barco y cruzáramos al otro lado fue Jesús, si usted está seguro que la instrucción que usted está siguiendo se la dio mi Señor Jesús, déjeme decirle que se oponga lo que se oponga, la tempestad que sea, la tormenta que sea, los vientos que sea, el desierto que sea, e incluso así en medio de esa tormenta su barca se parta en pedazos, de alguna manera sobrenatural Dios hará que usted y yo lleguemos al otro lado, al lado que Él dijo que llegaremos de manera segura. Amén. Pero es cuando tenemos la certeza de que Él fue el que nos habló, que no estamos haciendo las cosas por emociones,
Porque el que me lo recomendó que hiciera es el hermano impío, la hermana, el papá impío, la mamá impía, el no sé qué. Esos son los consejos que solemos escuchar, despreciando muchas veces el de Dios mismo. No nos desesperemos por lo que pueda haberse levantado en nuestra contra, ni nos pongamos a buscar soluciones en terceros. Amén. Si usted está en este momento en una crisis, pero está haciendo lo que Jesús le dijo que hiciera, no se preocupe. Amén. Solo descansa y confía en Él. Descansa y confía en Él. Amén. Por eso David, que esa Biblia. David estaba cercado por enemigos que lo querían destruir, que lo querían matar. Ejércitos acampaban contra de él. Y David se acostaba a dormir plácido, y se preguntaba a David: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová. Porque mi confianza en Jesús. Porque él era un hombre que sabía que estaba caminando conforme a la voluntad de Dios perfecta. Mi pregunta para usted, de tarea para la casa, es: ¿usted en verdad está caminando en la voluntad perfecta de Dios? Porque si no lo está haciendo, tiene toda la razón de poderse preocupar. Créele, descansa y confía. Cuando Él ha hablado y usted confía y usted camina y usted obedece, al final todo va a estar bien. El Espíritu de Dios me hacía recordar una experiencia que yo tuve en Arica, Chile. Permítame tomar un poquito de agua. El Espíritu de Dios me traía a memoria una experiencia que Él me llevó a vivir allá en Arica, Chile. Y es que yo vendía café por la calle. Un café yo lo vendía con termitos y pocillos y todo eso, ¿verdad? Y alguna vez yo iba caminando, era como las 11, algo así, está haciendo un calor bravo. Y ya yo iba como, entre comillas, según yo, devolviéndome para la residencial donde yo vivía, para las horas de mediodía, que no hay mucha gente, no hay casi, la gente cierra al mediodía, pues yo estaba descansando en la habitación. Y ya yo iba como de regreso. Cuando de pronto escucho la voz del Espíritu de Dios, cuando eso mi oído no estaba mucho menos entrenado que hoy día para conocerla, estaba todavía en ese proceso. Y escucho que me dice Carmen, y me dice un apellido, pero el apellido no me acuerdo ahorita, sinceramente, ya hace como 10, 12 años, no sé. Me dice Carmen, no sé, Carmen Cornejo, ¿ya? Entonces me dice eso y me dice hospital, 4º piso. Eso sí lo es. Carmen Cornejo, ¿verdad? Hospital, 4º piso. Ora por ella. Entonces yo vengo así caminando cansado, esa luna, hermano. Uy, Dios mío. Y yo escucho, yo no sabía ni dónde queda el hospital ahí. No sabía, vive Dios. Entonces yo me pongo a indagar una esquina, Señor, ¿dónde queda el hospital? Entonces era como que yo estaba por esta calle y el hospital quedaba devolviéndome una cuadra, como a 2 o 3 cuadras de donde yo estaba. Entonces cuando yo pregunto, me dicen: no, mira, allá atrás, al otro lado, no sé qué, hay un edificio, ese es el hospital. Y yo dije, bueno, y me devolví a mirar. Cuando yo miramos el edificio del hospital y toda esa cosa, pero yo iba así como, ¿verdad? Entonces yo dije, no, pero y me empiezan cosas que yo de la memoria soy bien frágil, hermano. Pero cuando Dios me habla algo, a mí difícilmente se me olvida. ¿Me comprende? Yo no sé, ahí queda esa palabra. Entonces yo me voy y yo ni anoté ese nombre. Yo me fui y voy a lo que yo creía que era la recepción del hotel. Y le dije: Señor, mire, o señora, una señora estaba aquí, mire, señora, necesito por favor saber si aquí en el hospital se encuentra interna una persona con este nombre. No. Yo le dije, bueno. Entonces me dice, pero pudiera ser que esté en el área de la UCI, los cuidados intensivos.
pero eso es en la otra puerta, tienes que salir de este edificio en el edificio al lado. Entonces yo dije, ya, bueno, voy yo allá. Así otra oficina igual, una ventanilla. Señora, buenas tardes, yo quiero pedir un favor, esto. ¿Miró? Sí, está acá, habitación 404, cuarto piso. Cuando esa señora me dice, sí, está acá, esa persona, y está en el 404, yo dije, no es cuarto piso, hospital. No, yo dije, no, esto me hizo así, ¿verdad? Yo dije, no, pero yo pensaba, dije, no, esto fue algo que me habló, ¿verdad? Que, ¿cómo tanto? Cuando yo veo que la persona existía, estaba ahí y en el lugar que Dios me había dicho, a mí me dio temor y yo no supe qué hacer. Yo no sabía qué hacer y yo me puse y yo dije, no, pero ¿qué hago? Y ahí no me volvió a decir no a esto, no sé qué, no. A mí se me ocurrió la genial idea de llamar a un pastor ahí, un pastor conocido. Y le dije, pastor, ¿sabe que me pasó esto? Y resulta que la persona está ahí. Quiero que usted me acompañe a subir. Pero yo me demoro como unos 30, 40 minutos de llegar porque estoy entrando a una reunión. Yo lo espero. Y yo mientras que lo esperaba estaba escuchando ahí lo que decían, ¿no? Y que yo me di cuenta que a esa área solamente tenían acceso familiares que estuvieran inscritos o pastores que tuvieran la credencial que da el gobierno de Chile, ¿ya? Da una credencial como pastor. Entonces yo miré y dije, no, pero es que ni yo soy familiar, ni tengo ese carnet, dije yo. Será esperar al pastor a ver si pasamos los dos ahí como de agache, ¿me entiende? Como que el pastor me entre o algo. Y entonces yo estaba en esa dicotomía, ¿verdad? En esa, ¿qué hago? Cuando yo escucho la voz del Espíritu de Dios que me dice esto, me dice, entra. Y si te preguntan, dile que eres pastor. Y yo dije, te reprendo, Satanás, me va a hacer mentir también más encima. Bueno, porque no tiene lógica que el Espíritu de Dios te esté llamando, hablando y te diga, entra. Y si alguien te pregunta, diles que tú eres pastor. Yo dije, sale. Yo no eso cualquiera. Yo dije, no, te reprendo, Satanás, pido engaño. Y yo dije, entonces yo estaba así. Y había una señora ahí. Entonces yo dije, cuando yo escuché esa voz, dije, no. Y yo, no, pues me va a tocar irme de presentar a esa señora y ponerle la carita de teatro de Cher, sí, ¿verdad? Y con mis encantos hablar, ¿verdad? Me deje pasar. Y cuando me voy acercando, hermano, habían cambiado el turno, había un tipo con una cara, hermano, así como, así, ¿verdad? Con una cara, hermano, de pocos amigos, que yo dije, no, ¿qué me va a dejar pasar? Pensé yo por adentro. Y yo me acerco y le digo, Señor, mire, lo que pasa es que como que me costaba, porque como yo soy el pastor Luis Bermúdez y yo vengo a visitar a una hermana que está gravemente internada, está aquí por una situación grave en tal piso, no sé qué. Entonces me dijo, regálame el nombre, miró y me dijo, sí, pero hay un problema. Se recibe uno por habitación de visitas y ella está con visita en este momento. Y miró y me dijo, pero suba, pastor, me dijo. Y él todavía no creyó, mira, si era otro que le estaban hablando, ¿no? Y yo dije, no, paticas, ¿para qué le tengo? Y dije, no, allá al fondo el segundo ascensor a la derecha lo lleva. Y yo como que rapidito, antes que se arrepienta, ¿sí o no? Yo dije, así me subí a ese ascensor y me perdí. Subí al cuarto piso y yo paré, lo único que me faltó fue el cigarrillo, hermano. Porque yo entré y empecé a buscar 404. Cuando yo miro 404 y veo que la habitación está ahí, yo ni me asomé adentro. Y yo en el pasillo, así como en las comiquitas, los embarazados que están esperando, yo el pasillo para allá y pasillo para acá, esperando al pastor, pasillo para acá, pasillo para acá. Y yo sí, no, pero cuando al pastor le pusieron problemas, pero pudo entrar. Y cuando sube, entonces ahí yo decido pasar a la habitación. Pero el tema es este, escúchenme, no es relevante ya lo que pasó de ahí para adelante. Pero el tema es este, que yo escuché una dirección, una instrucción de parte de Dios. Y aunque a mí no me pareció, aunque yo no le encontré lógica,
aunque en mi mente no parecía cierta, no era como correcta, entre comillas, yo la obedecí. Y por causa de haberla obedecido y haber actuado en el momento que me dijo, yo vi el milagro, yo vi el favor de Dios ahí, lo vi en mis ojos, ahí delante de mis ojos. Amén. Entonces, amado, incluso mire, si yo no hubiera obedecido, a ver, yo quizás me hubiera perdido hasta mi llamado, ¿verdad? Ahí yo me enteré que yo era pastor en el cielo, ¿me entiendes? Ahí yo me enteré cómo Dios me consideraba aún en el cielo. Ya yo era un ministro suyo, un pastor. Amén. Lo que Él me dijo que iba a suceder, aconteció. Amén. Y no por lo que yo era, sino simplemente porque fui obediente, aunque tenía mis dudas. Escúcheme. Siempre vamos a tener dudas, muchas veces cuando Dios nos da una dirección. Pero lo que Dios espera en medio de esas cosas es que la duda no te detenga, que la duda no te retrase, sino que accionemos. Amén. Entonces, eso para mí fue algo que me dio una gran lección en mi vida. Amén. Entonces yo digo, Señor, si yo no hubiera sido obediente en ese momento, ¿qué cosa yo no hubiera perdido? Quizás había perdido todo, ¿ya? Entonces, obedecer fue una lección. Siempre obedecer es una lección. Así como creer. Amén. Obedecer al igual que creer es una elección que usted y yo tomamos. Entonces, ¿qué cosas se hubieran perdido en mi vida? Entonces, ¿cómo es usted? ¿Cómo somos cada uno de nosotros para obedecer las instrucciones de Dios? ¿Somos rápidos? ¿O solamente la obedecemos cuando nos parece, verdad? Que debemos hacerlo, o de la forma que creemos que debemos hacerlo. Tenga cuidado, hermano, no sea que si usted es de esos hombres o mujeres que obedecen, pero que obedecen a su manera o a su tiempo, ¿verdad? No sea que de pronto esté a punto de perderse lo más importante que Dios quiere darle a su vida a causa de la desobediencia y de la rebelión. Amén. ¿Quién sabe qué cosa podamos estar a punto de perder? Porque Dios nos está diciendo, haz esto. Y nosotros decimos, sí, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer en 3 meses, lo voy a hacer en 15 días, lo voy a hacer en 8 días, lo voy a hacer mañana. Pero las instrucciones de Jesús son now, son ahora. Amén. Si Él fue quien lo dijo y hay alguien que lo crea, escúcheme, tiene que suceder. Si Él fue quien lo dijo, si mi Señor Jesús fue quien lo dijo, y hay un corazón que lo pueda creer de verdad, eso está condenado a suceder, iglesia. A mí Dios me dijo que pondría en nuestras manos una mega iglesia. Y aunque cada día veo, sorpresivamente, ¿verdad?, menos interesados en sumarse a cumplir ese propósito, ¿verdad? Aunque cada día veo, ¿verdad?, gente menos preocupada en las cosas del reino. Amén. Y que no crecemos de la manera exponencial que, según las estadísticas del mundo, para poder llegar a hacer eso que Jesús ha hablado, deberíamos estar siendo hoy. Yo no estoy preocupado en eso. Yo estoy preocupado en hacer lo que yo debo hacer, lo que yo sé que tengo que hacer. Amén. ¿Por qué? Porque si a cada uno de ustedes que están incluso acá, o los que no vienen por cualquier circunstancia, o los que no les vienen ganas de obedecerle a Jesús, de cumplir el sueño, de cumplir el propósito de Dios, escúcheme, Dios no se va a hacer problema. Dios se va a sacar de abajo de las piedras a un nuevo remanente, lo va a traer, amado, para poder cumplir, para que se pueda cumplir esa palabra, que alguien la está creyendo, y yo creo esa palabra. Entonces, la cumpla Dios con ustedes o sin ustedes, ya no es un tema mío. El tema es de ustedes. Que ustedes se sumen, que ustedes quieran, pero como le digo, lo que uno ve cuando ve las sillas vacías es eso, es el real interés por agradar a Dios. ¿Ven? Yo estoy ocupado en hacer lo que yo sé que debo hacer.
Yo no sé, amado, si es a usted que Dios le está hablando esta noche, porque no sé de pronto por cuánto tiempo Dios le viene diciendo que tiene algo poderoso para darle, pero que nosotros hemos venido despreciándolo, no sé por cuánto tiempo. Pero si usted es ese o esa, déjenme decirle esto en esta nueva temporada, en estos meses que se vienen arribita, esta cerquita, los 3 primeros meses. Escúcheme, Dios no va a esperar más. Y Dios está a punto realmente de dárselo a otro, a alguien, iglesia, ¿me entienden? Que sí está dispuesto a obedecerle. Y usted, o sea, esa persona que inicialmente lo quería hacer, va a ser desechado de ese propósito. ¿Amén? Entonces, la pregunta otra que le quiero hacer de parte de Dios es: ¿qué vas a hacer? Amén. Amado, Villavicencio no es nuestro destino final. Déjenme decirle, el destino final de estos pastores no es Villavicencio, porque Dios a mí me ha mostrado visiones en otras ciudades y en otras naciones, iglesia. Amén. Y sé que falta mucho para poder lograr ese propósito, eso que Dios ha establecido. Amén. Hoy usted nos ve acá, iglesia, pero mañana yo no sé cuál sea nuestro destino. Pero si usted desea servirle a Dios en este lugar, escúcheme, iglesia, si usted desea ocupar este lugar, este púlpito de la iglesia Mapí, donde sea que esté, iglesia, usted no podrá hacerlo si no tiene un real compromiso con el reino de Dios. Usted no podrá hacerlo, amado, si usted no tiene el nivel de obediencia que el reino demanda en este tiempo, no que sus pastores demandan. Amén. Entonces, si su mayor prioridad no es el reino de Dios, la excelencia, el servicio, la obediencia, iglesia, no va usted a usar este púlpito más nunca. Déjenme decirlo. ¿Amén? Entonces, nosotros hemos tenido esa instrucción de parte de Dios de ser guardianes celosos, justamente por eso, porque es una instrucción que el Espíritu de Dios nos dio. Amén. El que se pare acá no va a ser un santo, amén, pero va a ser alguien que ama y que es obediente a Dios, no a su manera, no cuando quiere Él, ni según sus preceptos, sino conforme a lo que la palabra dice. Esta temporada que se viene, estoy terminando, iglesia, por ahí acercándome, déjenme. Esta temporada será diferente, iglesia. Escúchenme, esta temporada será diferente. Unos subirán y otros bajarán. Escúchenme, esta temporada en la que estamos caminando ya va a ser diferente. Unos van a subir y otros van a bajar. Le pregunto a usted de parte de Dios, ¿de cuáles serán ustedes? ¿En qué grupo estarán ustedes? ¿En los que van a subir o en los que van a bajar? La barca estaba amenazada, hermano, por esa tormenta. Y Pedro decide despertar al maestro. Y mire qué tremendo. Y el maestro se despierta y Pedro dice: maestro, mire lo que nos está pasando. Y Jesús: uy, hermano, me hubiera despertado antes para yo ver qué hacía, así vamos a... No. Pedro despierta al maestro y el maestro, en vez de decirle: Pedrito, ¿por qué no me avisaste, hermano? Si yo estaba para dar el cuarto sueño, hermano. Uy, yo estaba muy cansado, hubiésemos hecho algo antes, no sé qué. Antes de decirle una palabra así como de compasión, como de que yo estoy contigo, Pedro, gracias por despertarme. Amén. Lo que le dice es que Jesús lo reprende. Mire, escuchen esto, qué tremendo. Cuando Jesús se despierta, antes de reprender la tormenta, lo reprende a ellos. Mire qué tremendo. No sé si usted se había dado cuenta de eso. En Marcos 4:40 dice que le dice: hombres de poca fe, ¿por qué están tan asustados? Antes de levantarse a reprender la tormenta, los reprende primero a ellos. Una locura. Yo decía: pero Señor, esto es tirado de los pelos. O sea, uno viene a donde Jesús con un tremendo problema familiar y en vez de escuchar de Él: hijo mío, tranquilo, vamos a ver qué vamos a hacer, confía, no te preocupes, yo haré, yo estoy contigo, no desmayes, no sé qué. Hermano, lo que Jesús nos dice es: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas?
si yo te dije que si tú te parabas a la brecha, yo estaría a favor de tu familia, del hogar? ¿Por qué dudas? Amén. Porque realmente no hemos sido esos hombres o esas mujeres, ni hemos caminado de la manera que Él ha dicho que lo hiciéramos. Amén. Entonces, un Jesús que en vez de reprender el problema, me reprende a mí. Y luego dice que los pesados son los pastores. ¿Ah? Después dice que el pesado es el pastor. Porque es que hay situaciones que Dios las permite en nuestra vida, no para que dudemos, sino para que crezcamos en fe y de forma espiritual. Para eso vienen las tormentas, para eso vienen las circunstancias, los desiertos. Y siempre que sea así, Dios no va a reprender el problema, sino nos va a reprender a nosotros. Cuando venga la duda, cuando venga la incredulidad, al que va a reprender Dios, Jesús, no va a ser al problema, al gigante que se levantó ante ti, sino a usted y a mí, porque no estamos creyendo como deberíamos creer. A Pedro se le había olvidado que Jesús le había dicho por allá en una conversación que él moriría, ¿verdad?, crucificado en una cruz, clavado en una cruz y no ahogado en una barca en medio de una tormenta. Escuchen eso, iglesia. ¿Qué Dios le ha dicho a usted de su futuro? ¿Qué Dios te ha dicho a ti que va a hacer con tu vida? Porque si Dios te ha dicho que hay hijos, que hay prosperidad, pero hoy no la ve, escúcheme, no se preocupe por eso. A su tiempo eso se cumplirá. Jesús le dijo, yo voy a morir en una cruz. Y Pedro estaba preocupadísimo porque era muy posible, según él, que esa noche no pasaran. Se le olvidó que Jesús le había dicho que él no moriría en una barca, sino en una cruz. ¿Qué cosa? A usted y a mí también como hijos se nos viene olvidando que Cristo ha hablado de nuestras familias, de nuestro llamado, de nuestro servicio, del propósito que tiene para con nosotros. ¿Ah? Una vez que llegan al otro lado, qué tremendo. Dice la Biblia que lo que le sale al encuentro a mi Señor Jesús es un endemoniado. ¿Sí o no? Y Jesús lo primero que le pregunta a ese endemoniado cuando lo ve venir y se le pare, yo me imagino que el endemoniado echaba espuma, daba vueltas, hacía cosas, ¿no? Y la palabra que dice la Biblia, que Jesús, lo único que Jesús le pregunta a ese endemoniado es, ¿cómo te llamas? ¿Sí o no? ¿Cómo te llamas? Y yo decía, Señor, pero venga, y yo entré como en una, ahí no. Yo decía, Señor, pero si una de las cosas que yo he entendido por la palabra es que a ti no te gusta mucho hablar con los demonios. Tú les decías, sal de él, déjalo libre, apártate de él, chao. ¿Sí o no? Pero aquí veo a Jesús preguntándole, hablo comillas, entablando una conversación con el demonio. ¿Cómo te llamas? Amén. Y decía, Señor, ¿por qué le preguntabas el nombre a ese demonio? Amén. Entonces, ¿sabe por qué? Porque, y mira, acá les voy a soltar algo, por favor. Estamos terminando ya. Porque yo veo en el libro de Génesis, amén, que si bien Dios fue el que creó todo, el cielo, las estrellas, el firmamento, la luna, los planetas, y todo lo que arriba de la tierra y debajo de la tierra hay, lo creó Dios. Pero mire qué poderoso esto, iglesia, no sé si usted se había dado cuenta. Pese a que Dios fue el que creó todo, amén, lo que vemos y aún lo que no vemos, a quien Dios le dio la tarea de ponerle nombre, no lo hizo él. Esa tarea se la dio al hombre. ¿Sabe por qué, iglesia? Dios mío. Por lo mismo que lleva por título esta predicación. Porque Dios le había dicho al hombre que era tierra y todo lo que había él se lo iba a dar para que él lo sojuzgara, para que él lo gobernara. Y Dios sabía que la única manera de que eso ocurriera es que usted puede gobernar a lo que usted le ha puesto nombre. Por eso Dios le presentó todos los animales, todos los peces, todo lo que había para que Adán le pusiera nombre. Y para que a partir de ahí todas las cosas en la tierra, arriba y debajo de la tierra, se sujetaran a él. Por eso, y no por otra cosa, fue que Josué allá le dijo, ¡Ey, sol, tú detente en tal lado y tú luna allá! Y por eso fue que Elías le dijo a la nube, no va a llover, porque desde la eternidad al hombre, iglesia, se le dio la autoridad para sojuzgar
juzgar la tierra. Pero para poder tener esa autoridad, hacer uso de ella, necesitamos ser hombres y mujeres de verdadera obediencia y relación con Dios. Dios sabía que el que le pone nombre a algo o a alguien, espiritualmente hablando, lo va a sojuzgar o lo va a gobernar. Por eso es que él decidió no ponerle nombre a ningún animal, ni a ningún pez, sino a Adán, ponle nombre a todo. Por eso Adán luego llamaba al león, me chubo ven, y le Por eso, amada iglesia, es que usted ni nadie puede dejar que sus padres, usted ni nadie puede dejar que sus tíos, usted ni nadie puede dejar que nadie más le ponga nombres a sus hijos. ¿Por qué hay hijos que son ingobernables por sus padres? Porque los nombres no se los pusieron sus padres, se los pusieron sus abuelos, se los pusieron sus tíos, se los pusieron amigos, se los pusieron otras personas. Por eso no los pueden gobernar. ¿Cómo le quedó? Amén. Usted no puede dejar que nadie le ponga nombre a sus hijos. Amén. Tampoco permita, ni usted lo haga, amado, ponerle un apodo o un sobrenombre a sus hijos. Usted es el que tiene que, en acuerdo con su esposa y en dirección del Espíritu Santo, ponerle un nombre a sus hijos. Amén. Porque el que pone el nombre gobierna. Ninguno de los discípulos de Jesús entendía la razón por la cual era tan importante que esa misma noche cruzaran el mar para ir al otro lado, pero el maestro sí. Hay instrucciones que Dios nos está dando, hermano, y que usted piensa que no es como tan importante, lo puedo hacer, yo lo voy a obedecer, pero lo voy a hacer en 8 días, en 15 días. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, iglesia? Que Jesús no está esperando ni anhela que usted obedezca cuando a usted le dé la gana o cuando a mí me dé la gana, sino que recibamos la instrucción y la hagamos. ¿Sabe por qué? Porque usted quizá no puede ver la trampa, la maquinación que el enemigo, la noche que viene sobre su vida, pero Dios sí la está viendo. Por eso te está diciendo, móntate a la barca y vete de ese lado. Por eso es que Dios te está diciendo, sé obediente y haz esto, haz aquello, deja esto, renuncia a esto, deja a esa persona, porque usted no lo ve, pero Él sí lo ve. Es ahí la causa por la que muchos, es más, la mayoría se pierde las más poderosas cosas que Dios quiere hacer con su vida, porque necesita que Dios los convenza, que Dios les explique, que esté de acuerdo con ellos. Qué triste es del cristiano que para sentir que lo que le están hablando es de parte de Dios, sientan que Dios tiene que venir a convencerlos, a que ellos estén muy de acuerdo ellos con lo que Dios quiere hacer para obedecer. Amén. Cuando Dios realmente da una instrucción, lo que quiere es que nos parezca o no nos parezca, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, la obedezcamos a la brevedad, no cuando nos dé la gana. Ellos no sabían que al otro lado, escuchen, iglesia, estos discípulos no sabían que era necesario que esa noche cruzara, porque en la mañana ese demonio, esa persona que necesitaban, iba a estar ahí en la orilla. Si no hubieran llegado en la mañana, ya no lo consiguen, pero ellos no lo sabían, pero Jesús sí lo sabía. Por eso Jesús nos vive por medio del Espíritu Santo dándonos instrucciones, que usted no sabe cuál es el trasfondo de que la hagamos, y buscamos y vivimos llenos de excusas para no hacerlo. Ellos no sabían que al otro lado, al llegar, una persona que estaba con un grave problema necesitaba una urgente ayuda, porque estaba endemoniado y el espíritu de muerte lo estaba alcanzando ya. Pero Jesús sí lo sabía. Por eso, sin darle explicaciones, le dijo, crucemos al otro lado. Y no faltó uno de Mapire, ¿sí o no? Pero pastor, ¿por qué hoy? Pero lo puedo hacer en 8 días, en 15 días. Lo puedo hacer la otra semana. Pastor, pero hagámoslo después de las vacaciones, pastor. No, lo vamos a hacer. Pues me dice Sansón, es como imponente ese pastor, ¿no? Es como cuando él diga, la verdad que él diga, uy, no me saca la piedra eso, ¿no?
Pero desafortunadamente hay personas, amados, que pretenden ser usadas por Dios, pero que Él los entienda, que ellos quieren hacerlo como y cuando ellos dicen, como ellos le parecen, como ellos quieren. Amén. Y parece que no saben, amado, que a la verdad Dios no es el que usa a ese tipo de cristianos, no es Dios. Y ellos se creen usados, o ellas se creen usadas por Dios. Pero un hombre que, abro comillas, obedece a Cristo a su manera, en su tiempo, según su diseño, no le está contando por obediencia, le está contando por rebelión, por desobediencia y por pecado. Yo le hago una pregunta de parte de Dios, por favor no la conteste en voz alta para que no se condene. ¿Dios cuenta en verdad con usted? ¿Sabe por qué? Yo me pregunto esto porque hay cristianos, amados, que si Dios necesitara hoy, ahora, en este momento, usarlos, o mañana, para enviarlos por lo menos a otra ciudad o a otra nación, a fin de que oren, porque hay un endemoniado gadareno allá en un lugar, ¿verdad? Y necesita Dios mover a un hijo o a una hija suya a una ciudad o a una nación para mostrar su amor y su misericordia y sanarlo, restaurarlo, liberarlo, ¿verdad? Pero Dios necesita agarrar a un cristiano y si Dios, decimos ser cristianos todos ya y estar dispuestos, amo a Jesús, pero si Dios necesitaba en verdad de usted, amado, no podría contar con ellos, no podría contar con nosotros. Amén. Porque primero, por decir algo, no tiene sus documentos al día para poder viajar, por decir algo, ¿verdad? O no tiene el carnet de vacunación, que sabe que en este tiempo es necesario, indispensable que lo tengamos. Pero aún así dicen que están dispuestos para que Dios los use. Amén. Y hay gente, hermano, que está necesitando. Hay un endemoniado, una endemoniada, un enfermo, una enferma, que quizás Dios necesite moverte a ti, que es contigo que lo quiere hacer, pero que cuando lo va a hacer no puede. Porque tú que dices estar listo, no estás listo, no estás lista. Amén. ¿Por qué? Porque estamos ocupados en otras cosas más importantes y no entendemos, amado, que Satanás mismo es el que pone esos argumentos o excusas a fin de apartarnos de la voluntad perfecta de Dios, de lo que Dios quiere hacer, para ir poquito a poco convirtiéndonos en aborrecidos por Dios. Y ya yo les enseñé que aborrecido por Dios no es alguien que Dios lo aparta, no, es alguien que pasa a un segundo plano en las intenciones de Dios. Amén. Son gente que supuestamente oran y claman por la libertad y la sanidad de los demás, pero cuando Dios quiere usarlos a ellos para hacerlo, es decir, para darle respuesta a esos por los cuales está orando, para que vayan y pongan la mano, para que vayan esos recipientes, la verdad, no están preparados. Esos recipientes están sucios, están llenos de rebelión, están llenos de excusas, están llenos de desobediencia. Es hora, amada iglesia, de que nos saquemos realmente esa careta de cristianos falsos que muchos tenemos. Amén. Es hora de comenzar a movernos al paso y al ritmo de Dios, no como usted y yo creemos que es el reino de Dios. Entonces Jesús le preguntó a ese hombre o a ese, le dijo, ¿cómo te llamas? Y eso nos pregunta nuevamente en el inicio de nuestra nueva temporada cada uno de nosotros, ¿cómo te llamas? Porque el ángel que se le apareció a Jacob en Betel, también en un momento antes de bendecirlo le hizo esa misma pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Sabe por qué quería saber cuál era el nombre? Amén. Lo conocía. Amén. Pero él quería saber en verdad cómo era que se iba a identificar Jacob. Por eso cuando Dios te habla en esta noche y te pregunta ¿cómo te llamas?, Él espera que usted y yo no nos identifiquemos con la misma mentira y excusa que siempre hemos vivido y atravesamos este año, sino que de una vez por todas le digamos quién somos. Jacob le dijo, mira, yo soy el usurpador, ¿verdad? Usted tendrá que decirle, o yo tengo que decirle que soy el mentiroso, ¿verdad? Yo soy el que dice creer en ti y estar dispuesto o dispuesta para ser usada, pero a la verdad no, porque no cumplo los requisitos, porque no me quiero sujetar a las autoridades, porque algunas cosas cumplo y otras no. Y Dios
cuando dice Dios que tu obediencia tiene que ser total, porque un poco de levadura daña toda la masa, contamina toda la masa. Esto tiene que decirles que yo soy el que, Señor, el que yo digo confiar en usted, pero cuando veo que las cosas como que no caminan muy bien, pongo mi plata y pongo mi influencia para que las cosas se hagan como yo quiero o en el tiempo que yo quiero. Y digo ser cristiano y estar confiando en el Señor. ¿Amén? ¿Cuál es tu nombre? Amén. Yo soy, Señor, ese que sigue sin importarme si llego a ser de desgracia para mi vida, de enfermedad, de muerte, para mi familia, para otros, a causa de que, Señor, a mí no me da la gana todavía de vacunarme. Yo soy ese o esa, Señor. Esa es mi verdad. ¿Me entienden? Porque decimos que estamos dispuestos, que lo amamos, que corremos, pero ahí está, Dios nos confronta con nuestra realidad. Amén. Acá hay gente que Dios les quiere cambiar también el nombre para llevarnos a una nueva dimensión de gloria y de bendición. Pero está esperando que usted y yo digamos nuestro verdadero nombre. Nuestro verdadero nombre. Entonces el ángel de Jehová hoy te pregunta a ti, ¿cuál es tu nombre? ¿Y tú qué le vas a responder? Confiesa de la verdad. Yo soy ese falto de compromiso. Yo soy ese que tiene excelencia para las cosas del mundo, pero no para las del reino. Yo soy ese que le da lo mismo venir o no venir a la iglesia. Siempre tengo una perfecta excusa. Ese soy yo. Porque hay otro tipo de cristianos, ¿verdad?, que nunca dejan de ver a Jacob o dejan de ver al Jacob, ¿verdad? Y que son incapaces de ver al Israel. Mire qué tremendo. Cristianos dentro de la iglesia que son incapaces de dejar de ver en su hermano, en su vecino, en su semejante, al Jacob. Son incapaces de ver al Israel en ellos. Porque solo miran el pasado de las personas. Solo miran lo que hicieron. Su pasado. Como si ellos mismos no tuvieran un pasado y hasta un presente peor que los que ellos están señalando, juzgando. Escúcheme, Esaú venía a matar a su hermano, a Jacob. Venía a matar, venía con 400 hombres, hermano, a volarle la cabeza a Jacob. Y cuando lo ve, cuando ve a ese Jacob, y lo ve diferente, no por lo que le dijo, ve a un Jacob que venía arrastrando una pata, no me imagino cómo traía los músculos, que venía humillado, que venía ensangrentado, que algo vio en el rostro de él y se dio cuenta, amado, que Jacob ya no era el mismo suplantador que lo había robado tiempo atrás, que ya no era la misma persona. Dejemos de juzgar a los demás por el pasado que ellos puedan tener, porque el único que recuerda constantemente el pasado al hombre es Satanás. Déjenme decirles, la gente tiene cierta prevención, y estoy terminando, contra los tuertos, contra los cojos, contra los ciegos, y yo era uno de esos. Yo me acuerdo que había un dicho por ahí que cuántas veces me maté con ese dicho, que supuestamente no hay cojo ni tuerto bueno, ¿sí o no? Que eso no hay cojo tuerto, que no hay tuerto ni cojo bueno, que esos todos son malos. Y yo no sabe cuántas veces dije eso. Amén. Porque lo escuché de familiares, de amigos. Pero sabe, hermano, con el tiempo y después de conocer a Jesús de verdad, yo he aprendido poco a poco a quererlos, a entender que no hay ninguna diferencia entre ellos y yo realmente. Amén. Entonces, ¿sabe por qué? Porque un problema que hay en esas personas es que los normales, los completos, los que no le falta una piernita, ni un ojito, ni nada, amén, tienen un problema grave, y es que ellos se creen perfectos.
ellos se creen mejores, ellos se creen en un nivel diferente, porque tienen un ojo más, una pierna más, una mano más, porque pueden caminar, abro comillas, mejor. Pero mire los senderos que llevan. Te puedo asegurar que un cojo, una persona con una pierna menos, puede con mayor facilidad entrar al reino de los cielos que alguien con las dos patitas que tiene, aún así insiste en seguir siendo un necio o una necia, que sabiendo hacer lo bueno, finalmente no le ha dado la gana de hacerlo. Es tiempo, iglesia, de conectarnos a la velocidad de lo que Dios está caminando Dios en este tiempo. Estos 3 meses el Espíritu de Dios me decía, vienen mover grande. Y una de las cosas que va a pasar, iglesia, yo no sé de qué manera lo va a hacer Dios, pero escúchenme esto. Dios va a cerrar la llave de muchas personas. Se van a secar muchos. Y es como que como la palabra dice, hay transferencia de riquezas. A unos puso a atesorar y no entendieron, y ahora llegó el tiempo en que les he despojado de eso, y muchos de eso vuelta para los hijos de Dios, para los de obediencia, para aquellos que humillaron, para aquellos que no dejaron de confiar. Hay unos que se van a secar y otros que van a renacer, que van a resplandecer. Viene una temporada nueva. ¿De qué grupo será usted? ¿De los que van a resurgir? ¿De los que van a ser honrados? ¿De los que van a ser levantados? ¿O de los que van a ser desechados? Amén. Obediencia, amada iglesia. Obediencia. Póngase de pie.